¿Usted ve, Felipe, a Colombia saliendo del modelo de concesiones? No, Néstor, eso sería un atraso de 40 años. Lo que hay en infraestructura es básicamente por este modelo de concesiones que, bien lo decía el doctor Arce, arrancó en el año 90. Es decir, pues se le podrán hacer unos ajustes y todo. Pero hacia ha habido unos abusos con 30 ese y modelo. pico de años, Felipe. Claro, ha por habido todo cuenta lo que del... se quiera, ha habido abusos, todo lo que quiera, pero hay carreteras, hay obras. Es decir, Pero hay ha habido infraestructura nueva que no existía hace 40 años. Ha habido un abuso con el uso de las concesiones. Hay concesiones, y voy a mencionarle tres, Néstor. Malla Vial del Meta, Caribe 2 y Autopistas No, pero del Café. que hay abusos en todo, también en la venta de chocolate, Aurelio. Sí, pero estamos eso hablando no de las concesiones, no de los pero estamos hablando de las concesiones, usted no de me los dice, chocolates. ¿ha habido abusos en concesiones? Pues sí, ha habido también abusos en la venta de Y por chocolates. eso hay que corregir. Y usted no va a Y dejar por de eso hay comer que corregir. chocolate por eso. No, pero le voy a explicar. Bueno, resulta que Pero hay un corregir señor es que vende estatizar, Aurelio. Perdóneme, Felipe, si me dejas explicar mi idea. Estoy haciendo una pregunta, compañero. Y se la voy a contestar. Gracias, compañero. Está Hay un señor sensible, que vende Felipe, chocolates. No que lo le- toríe porque está sensible, Aurelio. Adelante. Hay un señor que vende chocolates, para ponerle el caso a Néstor, que recibe al año 230 mil millones de pesos y tiene utilidades por más de 50 mil millones. Ese señor se llama el concesionario de Autopistas del Café, que lleva con esa carretera 30 años y quiere estar con ella otros Suponiendo, 30 años. Aurelio, que eso Hay sea, concesiones. suponiendo que ganar plata No. sea un abuso en Colombia. No es ganar usted plata, es usted ganar ve al plata Estado en colombiano. exageración. Aurelio, le pregunto, Es- solo déjeme hacerle la pregunta. Me la responde después de que se la haga, si le parece. Usted ve al Estado colombiano, Claro, si me deja responderla, claro. acuérdese que teníamos el aeropuerto El Dorado, que era una vergüenza. Acuérdese cómo era el estado de las carreteras trochas en Colombia, que eran una vergüenza. ¿Usted ve al Estado colombiano con plata suficiente? Sí, de acuerdo, salimos de los privados, que son odiosos y antipáticos porque ganan plata. Y eso es lo que a usted le parece que es un abuso. Y entonces, claro, sacamos a los privados y volvemos al Estado que con qué plata va a hacer las obras públicas, Aurelio. Sí, Néstor. Lo que yo llamo un abuso es coger un activo público, exprimirlo durante 30 años y sacar el doble o el triple de lo que se ha invertido. Pero ¿por qué Esa le es una preocupa lo que rentabilidad, ganan los otros? porque es sobre la base de un activo público, de un activo que es suyo, Néstor Morales, que es mío, que es de todos los colombianos. Usted no le puede entregar una renta al capital de un activo público a perpetuidad, a 30, a 60 años. Bueno, como pues hay quieren. que corregir no eso. En funciona caso de que ningún usted país del tuviese mundo. razón, Aurelio, hay que corregir eso Pero para por, que no por vuelva a esos pasar. casos Por particulares eso no sí, hay que sí, satanizar, pero dijo Aurelio, que todo perdón, el Víctor, programa Víctor, de disculpe, infraestructura. me hicieron una pregunta y la estoy contestando, Víctor, si me Bueno, permite. pero tranquilo, La segunda sí, cosa señor. que quiero decir Déjelo que se es va que a tomar, los grandes... se va a tomar un ratico, Aurelio, adelante. Hay grandes proyectos que sí requieren la presencia del privado. Sobre eso no tengo duda. Hay proyectos de una magnitud enorme, incluso si quiere de mayor impacto, que requieren ese tipo de asociaciones. Pero en Colombia el abuso no solamente son estas rentabilidades que ya he explicado en un caso específico, sino además en una serie de proyectos que no requerían esto. Estoy hablando de la malla vial del Meta. En la malla vial del Meta produjo en el Pero gobierno es que usted me Duque una coge la gran discusión casuística y me dentro de coge la un ANI. caso aquí que no gusta, y que no ha entonces, funcionado. no, le estoy cogiendo Aurelio, tres. es por cuenta de ese modelo de concesiones. Sí, Le de estoy 1000 que ha habido desde el año 92. Cuando se hizo... No son mil, son menos de 50 proyectos. Las No, 4G son 31. Las 4G son 31. Me dejo de vías. Pero 4G en vías, Aurelio, le estoy hablando de concesiones. De la mano privada depende todo el sistema de puertos. ¿De quién son los puertos en Colombia, Y Aurelio? usted... De privados, Sí, concesionarios, sí, si no, no correcto. Y tendríamos aeropuertos. puertos, si no, no Y tendríamos aeropuertos. Y aeropuertos con graves fracasos como el de Cali, y yo tengo muchas dudas sobre el Dorado de Bogotá, por ejemplo, si nos vamos a extender ¿A a usted le parece mejor el Dorado que esto teníamos no puede antes? uno cogerlo. ¿Le parece esto no mejor el puede uno Dorado que cogerlo, teníamos antes? Eso puede uno cogerlos y analizarlo sin sedazo. Pues, hombre, es un aeropuerto con 2 pistas, que es el que menos pasajeros puede recibir al año comparado con otros que tienen 2 pistas, como Heathrow en Londres. Sobre eso podemos hacer una discusión larguísima. No, pero no me compare. Por supuesto que Mire, sí. el Pero aeropuerto además, El otra Dorado cosa. es bueno al lado de aeropuertos en México o El del de Buenos oligopolio Ha Aires. ganado una de las cantidad de Caracas. premios.
el oligopolio de concesiones, porque 4 o 5 grandes grupos controlan por lo menos el 70% de esas concesiones. ¿Esos activos es que existían antes eso de hay que existieran las obras? Por ejemplo, las vías de 4G. Claro que existían. ¿Y en claro qué condiciones? existían. No existían. La Claro que no doble, existían. la doble, incluso algunas No, ni las había, han terminado. Aurelio, ¿usted se mire, acuerda? por ejemplo, Usted- en Caribe 2. Los privados construyen el activo y por eso la remuneración. Aurelio, yo estoy de acuerdo en con Caribe usted en 2. que esos contratos con los privados son mejorables y que hay que Y le voy a poner el ejemplo- mejorar la retribución para el Estado colombiano. Le voy a Pero poner el ejemplo pero por eso, antonomasia. sacar a los privados, sacar a los concesionarios, permítame nos ponerle el condena ejemplo. al retraso, Aurelio. Permítame ponerle el ejemplo por antonomasia. Se llama Odebrecht, Ruta del Sol 2. ¿Ese les pareció una maravilla? ¿Eso les pareció una machera? ¿Han ido a la costa ahora? Pues es un caso de ¿Qué corrupción pasó en con una todo ese concesión, como ha enredo? habido corrupción en casos de obra Eh, pública también, Aurelio. En obras Claro, públicas y de licitación también entonces hay no corrupción. es tan perfecto, Pero como ¿quién que está estás diciendo? diciendo, ni es la maravilla, termina siendo la tesis del presidente Petro que entre públicos no hay corrupción. Pues claro que también hay corrupción en las obras públicas. Odebrecht, con Aval Con el y con criterio Solarte, suyo de que hay son corrupción, concesionarios en acabemos otras la concesiones. atención de emergencias hicieron- porque la Unidad No. Nacional de Gestión de Riesgos se la robaron. Y entonces, Pues- eso que demuestra que hay corrupción, Pues eso- que pero Odebrecht sabe que estamos salió de- mal, Aurelio, se la acepto. Pero gracias. Y Con Ocaña Gamarra, ¿no? Encímeme con Ocaña Gamarra. Le estoy hablando de Odebrecht. Una Le estoy concesión. hablando de Odebrecht. Pero- Le estoy una hablando de concesión. los Pero no abusos de podemos Pablo reducir el Dorado. tema a la Le estoy casuística hablando porque de así Autoclave como del hay Café. casos Le estoy hablando de de Caribe fracaso y de 2. corrupción, Estoy hay hablando de casos Briceño exitosos. Tunja Miren, Sogamoso. Néstor, Hay casos, Bogotá hay no casos tendría muy metro, exitosos. claro. Por ejemplo, Primera o segunda el de línea, los, sino el si de los hicieran puertos. modelos de concesión. El de los permíteme. puertos es un enorme éxito y claro que es un gran negocio para quienes lo operan. Es que el problema no es si es un gran negocio para quienes lo operan o no, porque de eso pues está sabido que los particulares se meten y se meten más si el negocio es mejor. Pero si el servicio que se presta, del servicio que se presta, nos beneficiamos los demás, pues está bien que ganen en su Es que, negocio. Aurelio, Y evidentemente Héctor, en el ejemplo de yo estoy de los acuerdo con puertos. usted. Pero permítame, Aurelio, es que le iba a decir que en el caso de los puertos, Aurelio puede traer varios ejemplos de vías y tiene razón en el sentido de que unas han fracasado y han sido muy mal administradas y muy mal operadas, pero los puertos en Colombia han sido un gran éxito. Los puertos de Colombia hoy son de los mejores del mundo, si se quiere. Por ejemplo, el puerto de Cartagena siempre está dentro de los primeros en los rankings del mundo en términos de eficiencia, de competitividad, de seguridad incluso. Incluso el puerto de Buenaventura es un puerto que opera relativamente bien. Siempre se sacan los problemas sociales y que es una economía Héctor, en clave, le hago la etcétera, pregunta de etcétera. rigor. Le Pero hago las la personas pregunta que trabajan en el para puerto estos viven en efectos. Buenaventura, Para porque estos si no, ¿dónde efectos. viven? El doctor anuncio Arce- del gobierno, perdone, le pregunto a Héctor, Aurelio, así como le pregunté a usted. Héctor, ¿usted estaría de acuerdo en abandonar el modelo de concesiones y volver a lo estrictamente público, como dice la ministra de Transporte? No, Néstor, me parecería que sería el retraso que tuvimos en los años 70 y 80 en materia de desarrollo de infraestructura. Yo sí creo que haber traído a los particulares a que se metieran en un negocio, en el que ganan harta plata, ha servido para desarrollar la infraestructura vial y la infraestructura portuaria en Colombia de forma muy considerable. El doctor Arce nos explicó cómo es la estructura de capital de estos proyectos. No magnifiquemos lo que no es magnificable. Mire, ¿cómo es la estructura de los proyectos 4G? Facilito. Como lo dijo él, facilito es. De 100 pesos que se ponen, 50 los pone el sector público con vigencias futuras. 20% los ponemos los usuarios o algo más con peajes y el privado solo está poniendo el 30%, incluso con crédito que lo paga después con lo que recibe. Entonces, ¿cuál es la gran panacea pues que me están hablando acá? Cuando La obra el Estado que queda, sigue Aurelio. poniendo la mitad, pero el Estado pone ¿Y el la mitad servicio de la que plata. presta? Mire, El Estado está poniendo nosotros, la mitad de la plata. los Esa usuarios varita del- mágica de que el privado no. El Estado pone la mitad de la plata con esto. Pone en la mitad vigencias de la plata futuras. en vigencias, Usted paga- en una usted paga- No en todos los sistemas usted de paga dos concesiones. veces eso la no carretera. aplica para todas las Néstor, concesiones, Néstor. no, Usted es que paga dos Siempre veces la pone plata el carretera. Estado. No, A veces para- es usted totalmente paga- iniciativa privada. Para el aeropuerto El Dorado, paga por dos ejemplo, el veces la Estado carretera. colombiano, el Estado colombiano no puso ni un peso. No, es iniciativa privada. Es que yo creo que los Y para la oyentes tienen que ampliación entender, tampoco permíteme, pondría. Víctor, Es distinto. la Es alternativa. Es que la alternativa es
recaudar impuestos. La frase, perdóneme Luis Ernesto, la frase de la ministra de Transporte que a mí me parece profundamente interesante, provocadora y arriesgada es que el modelo de concesiones está agotado. Y por eso los modelos de concesiones tienen primera generación, permíteme Aurelio, primera generación, segunda generación. Cuando hablamos de autopistas... ¿Quién lo dijo? Cuando en el Congreso de Infraestructura, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo dijo, vaya, miren, en el último Congreso de Infraestructura, pero Luis Carlos no para... Sarmiento dijo, ese modelo de financiación con peajes y por eso hay cuarta generación, porque es que las concesiones han venido... Más papistas que el Papa. Están saliendo más papistas que el Papa. Aurelio, estamos en una cuarta generación y seguramente vendrá una quinta generación, porque claro que es mejorable el modelo de concesiones. Los de primera generación tenían muchas limitaciones, era un país que no podía, digamos que el transitar por carreteras era inseguro, por la misma razón no había la capacidad de carga para financiar y por eso esos contratos a veces tienen un desbalance financiero, claro, muy a favor del que hizo la inversión. Pero la realidad es que hoy en Bogotá no tendríamos metro, ni construcción del metro, línea 1, ni habría ninguna posibilidad de hacer segunda línea del metro. No tendríamos aeropuerto El Dorado. Las personas que ahorita están en Buenaventura, que podrían acortar el viaje 1 hora con la Nula Lobo Guerrero, que es la que está en discusión, pues seguramente también pagarían gustoso ese peaje antes que ir por la trocha. Todos los camiones de carga pagarían gustoso ese peaje. Entonces, ¿cuál es la virtud? Y permíteme, Aurelio, desarrollo la idea así como lo hiciste tú. La virtud del modelo de concesiones, que por supuesto que es mejorable, es que llega el privado y pone una plata, invierte una plata, lo hace a través de una iniciativa privada, por ejemplo, y a través de esa inversión espera, por supuesto, recuperar la plata y ganar algo, hacer utilidad. Entonces, en vez de recaudar impuestos... Pero que un privado gane plata, Luis Ernesto. Está perfecto, sí, está perfecto. Pero es que pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Los oyentes tienen que escuchar cuál es la alternativa. Aurelio de vergüenza. No. Es que hay gente, Aurelio, no me refiero a usted. No me refiero a usted, pero hay gente que hace... no, Aurelio, no me refiero a usted, pero déjeme darle un datico. No me refiero a usted, pero oiga, hay gente que opina basado en las cuentas ajenas, Felipe. Si el otro gana... Entonces a mí me da como envidia. Sí, es pensamiento. No, es que no es ganar, Néstor. Que los señores privados ganen mucha plata. Es que la rentabilidad es una rentabilidad exorbitante. Felipe, Autopistas del Café recibió en el 2024 280.000 millones de pesos y se ganó 70.000 millones sin hacer una alcantarilla. Eso no es posible, Néstor. Pero ¿cómo van a permitir ustedes eso? Pero es que no, escuchemos, la alternativa a lo que está planteando Aurelio, y hay que decirlo con claridad, Aurelio, la alternativa es muy sencilla. La alternativa es recaudan impuestos. El Estado recauda impuestos y después hace una licitación para hacer una autopista o para hacer un aeropuerto o para hacer un puerto. Esa es la alternativa. Al final los ciudadanos vamos a pagar. ¿Qué es lo que permite el modelo de concesión? Sí, permitiendo que unos privados ganen una plata. Que no paguemos impuestos, no recaudemos impuestos y haga una licitación pública que se puede demorar años mientras se hace ese recaudo, sino que el privado ponga una plata y con lo que pagamos cuando van al Dorado todos los que nos escuchan, pues sí, el café es caro en el Dorado, si uno compra un tinto en el Dorado es caro porque pagando ese café estamos pagando el aeropuerto. Si yo viajo, por ejemplo, en una autopista o en una vía que está buena de 4 carriles, pues voy a pagar un peaje que es caro y así lo pago. Entonces, un modelo justo es que quien usa la infraestructura la pague o a través del peaje o a través del café que se compra en el aeropuerto del Dorado. Ese es el modelo de concesiones. La alternativa es que todos paguemos por una infraestructura que quizá nunca utilicemos, así que los dos pueden convivir perfectamente. Yo creo que si está agotado, pues se puede actualizar, no hay que acabarlo. Que el café, Felipe, en el aeropuerto El Dorado es carísimo porque el aeropuerto El Dorado costó mucha plata, que los peajes están carísimos y son muy seguidos, pero eso es mejor a no tener obras. Claro, es que el problema, que es la alternativa. María Consuelo, señora. No, el problema es cuando uno plantea la concesión en función de la corrupción y de los errores que ha tenido, por supuesto se puede mejorar, por supuesto, pero es la única alternativa que un país pobre tiene cuando además el déficit es tan grande, cuando los problemas de caja como en la actualidad son tan pronunciados de poder desarrollar infraestructura, porque es el derecho a explotar y administrar a cambio de desarrollar la infraestructura. Pero no solamente de un país pobre. Bogotá tiene, por ejemplo, la oportunidad de hacer la Avenida 68 o las avenidas Ciudad de Cali por obra pública porque tiene la plata.
tiene la plata en este momento para sacar una licitación y una disponibilidad presupuestal, pero en la nación no existe esa disponibilidad presupuestal y por eso es que toca de alguna manera ignorar la renta futura para poder llegar a un equilibrio financiero. Pero es que de lo que se trata es de largo plazo, o sea, ¿en cuánto tiempo se puede hacer esta infraestructura? Para poderla hacer hoy, toca usar el mecanismo de concesión porque no hay alternativa. No tenemos opción de sacar plata del presupuesto público para licitar. Pero es que los obra países ricos, María Consuelo, Alemania, Portugal, también hacen las carreteras con contratos de concesión, porque eso no es una cosa de países pobres. Esto lo hemos copiado desde los países, por el contrario, más ricos del mundo, que dicen esa platica, mejor la invertimos en construir escuelitas, en construir hospitales, correcto, en hacer cosas que atiendan a los más pobres y dejar a los ricos, si quiere verlo usted, que hagan las carreteras y después les pagamos. Claro, pero claramente sí, que hay problemas, ha habido problemas, entre otras cosas, Aurelio, hablaba usted de Luis Carlos Sarmiento cuando hablaba de los modelos de los peajes agotados, pero se refería a eso era porque las proyecciones de ingreso por peajes se han quedado cortas frente al tráfico real. Muchas veces se sobreestiman y el tráfico real en las carreteras no es nunca lo que se decía cuando se hicieron los cierres financieros de esos proyectos, cuando se hicieron las estructuraciones. Los concesionarios no están teniendo la rentabilidad. Muy bien, pero cuando uno va de Madrid a Lisboa, opinar, ya que mencionaron, aquí estoy lleno de comentarios, Aurelio, le doy un dato, estoy lleno de comentarios de gente mucha gente, por supuesto, hastiada con el costo del pago de esas obras públicas. Al final de cuentas, si no es a través de concesión, se pagaría vía tributos, vía impuestos. Cuando uno va de Madrid a Lisboa, y me lo dijo una persona que estuvo hace 2 meses ahí, me lo comentó, me dijo, hay un solo peaje entre Madrid y Lisboa. Aquí entre Pereira, entre Manizales y Armenia hay 3. Estoy de acuerdo, se paga, Aurelio, es mucho. Ojo con esto, Néstor. ¿Y sabe por qué? Paga porque estamos en Colombia, cada 7 no kilómetros. en Europa. Se paga $1. Sí, estamos en Colombia y permitimos que haya oligopolios dominantes que impongan sus normas como quieran. Néstor, aquí yo he dicho una Somos cosa muy grave. Somos un país pobre, hombre. Hubo un ingreso de 230.000 millones de pesos y se ganaron 70.000. Y no es que a Aurelio le da rabia que ganen plata. No, a mí no me da rabia que ganen plata, pero me da rabia el abuso, que se vuelvan unos rentistas de capital. Eso llevó las concesiones viales. Usted tiene razón, tenemos muchos peajes, es que se la compro, Néstor, Aurelio. Y le doy otro ejemplo. Dice, no solo Madrid-Lisboa, que hay un solo peaje. Usted puede recorrer Inglaterra y encuentra ningún peaje, Aurelio, ninguno. Obvio, Venezuela también, pero no hay pues sí, pero le voy a decir, pero no me compare. Pero miren las tasas de no, le voy a comparar. Quito, Guayaquil. Quito, Guayaquil. Y Quito, Guayaquil es una supercarretera. Quito el Guayaquil y le digo, paga uno cada 40 kilómetros $1. En Colombia se está pagando cada 7 kilómetros $1 de peaje. Eso no lo aguanta el país, no lo aguanta el transporte, porque no, ganan los señores privados que hacen el gran sacrificio. Bueno, y los señores transportadores, Aurelio, que también son privados y que los tienen de maleta con esos peajes. Usted me está diciendo, eso no puede ser así. Si tuviéramos plata, yo le compro todito lo que está diciendo. Pero es que no tenemos plata. La disyuntiva no es o Estado o particulares. Realmente es que pone cada cual, y es cierto que estamos llegando a un límite. Los ciudadanos no sabemos si pueden seguir pagando a este nivel de peajes, y el esquema claro que es mejorable, pues por eso han sido las concesiones, se han logrado grandes mejoras jurídicas y financieras, pero todavía hay grandes problemas que mejorar. Las concesiones siguen plagadas de demandas judiciales que encarecen mucho el costo final de la obra, los peajes, pero la pregunta es ¿quién pone el crédito? Porque la construcción la tienen que hacer los privados, eso no hay duda, pero el Estado no tiene que entregar la financiación también. El Estado podría contratar unos créditos directamente, inclusive con banca multilateral, que pueden ser más baratos, y financiar la construcción. Eso no se está haciendo. Obviamente se necesita que el Estado mejore su capacidad de estructurar financieramente los proyectos, pero esa competencia sería buena, porque si no estamos... Por eso Aval se volvió constructor, porque realmente las concesiones son operaciones financieras más que de obra, porque la obra pues se hace en 3 años, pero la concesión dura 20 y el negocio está en la financiación. Si el Estado entra
en mirar bien cómo se está financiando esas obras, de pronto se logran mejoras y rebajas. Ahora, para esos efectos, Álvaro, hay dos clases, Ricardo, de APP, de alianzas público-privadas. Unas que se hacen con recursos públicos, que efectivamente es el modelo carreteras. El Estado pone una plata vigencias futuras y otras fuentes de financiación. Asociaciones con privados. Sí. Y las otras, tipo Aeropuerto El Dorado, que son estrictamente de iniciativa privada. De privados. Claro, y los privados son los que estructuran el proyecto, son los que llevan la propuesta, y el Estado dice, listo, perfecto, y a cambio de eso hay unos pagos que se les hacen durante determinado tiempo. ¿Usted recuerda cuándo se firmó la última concesión, el último contrato de concesión, la última APP en Colombia? ¿Hace cuánto? 30 de abril de 2025, hace 7 días lo firmó el actual gobierno. Tuvo que acudir a este modelo, concesión corredor La Dorada Chiriguaná, proyecto muy importante. El ferroviario. Estuvo allá en la firma, sí señor, estuvo allá en la firma el propio presidente Gustavo Petro, y 5 o 6 días después es lo que uno no entiende, pues sale como a despotricar de este modelo y a decir que lo vamos a cambiar y demás. Es el proyecto férreo para reactivar el tren en Colombia, como dice él, entre La Dorada Chiriguaná, concesión APP firmada por el presidente Petro. No tendríamos, Víctor, le agradezco el dato, no tendríamos trenes, no tendríamos puertos, no tendríamos aeropuertos, no tendríamos carreteras. La verdad es que con un Estado pues escaso en plata, pobretón como el de Colombia, pues obviamente esta es la solución. Yo le voy a decir para algo, construir obras públicas. Más allá de la discusión, yo lo único que tengo claro es que no podemos volver al pasado. No podemos volver a ese modelo público que yo en mi niñez viví. Es decir, usted no sabe lo que era ir en las carreteras del Magdalena, por ejemplo, de Santana a Fundación. No, eso era un desastre. No podemos volver a ese modelo público. Si el modelo público usted lo quiere así, perdóneme, no nos lleva al pasado. Esa carretera entre Barranquilla y Cartagena, a propósito, dígame, esa es una concesión y es un bello modelo de concesión. Así que sin eso seguramente, pues yo sospecho, padre, que usted seguiría caminando caminos de trocha en Colombia. Sí, Néstor, y con respecto a la entrega del corredor vial de La Dorada a Chiriguaná, se contradice totalmente el discurso petrista. Y en eso tiene razón Víctor, porque lo entrega como APP. Pero ¿a quién se lo entregó? Al mismo grupo español que le han entregado las carreteras del Magdalena Medio. O sea, le entregaron el monopolio de la carretera y el monopolio del ferrocarril. Y después vaya hecho un discurso en el Consejo de Ministros. Aurelio, ahí se la dejo. Porque saben que esa es la única salida a un sistema que no admite otro modelo de financiación. El problema hoy es de caja del gobierno, por eso es que le quieren echar mano a las fiducias. El problema no es de las concesiones. Y imagínese si no tienen caja, entonces, y sin concesiones, pues ahí sí que no hay actualización de la infraestructura en 20 años. Estás escuchando Blue Radio.